somos lo que somos. Somos lo que somos. Hoy somos pocos. Sí. Voy a acercar un poco más. Perdón, ay, nos van a odiar. Sí, el nos van a retar. Sí. Ese Pero- punteo de guitarra no sé si lo hizo Gene. Pero la verdad que sí, hoy somos pocos, che. Somos poquito, nos quedó grande la mesa. Sí, Podríamos haber sí. traído algo más, podríamos haber rellenado con Sí, algo. sí. Bueno, vamos a poner el pecho a las balas, como siempre. Como siempre. Que somos tipos que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Bueno, Javi y Jere Biglia, politólogo, amigo de la casa. Sí. Perdón, que ya nos corrimos Sí, y sí, le cambiamos sí. todo allá. Hiciste lío. Sí, hice lío. Gracias por venir. No, muchas gracias por la siempre. invitación. Gracias por ayudarnos a charlar sobre temas de la actualidad. Encima te trajimos unos temas, jubilaciones y Fuerzas Armadas. Oh, Hay de todo ¿Qué para temas? decir. ¿Qué temas? Arranquemos por los jubilados. Que tienen un lío los jubilados, no entienden nada. Para mí no entienden nada. no, ¿Viste? Es un lío. Lo que el pasa tema. es que tampoco entendemos, creo que nadie entiende. No. Claro, la fórmula, cómo se ajusta, Claro. de qué manera, ¿no? Porque viste que sí, ahora se va a ajustar por la inflación, inflación. pero no se sabe cuándo empieza, si en abril, si en julio, que viste como que hay como estuvo Sí. confusa la explicación, ¿o no? Para que te des una idea, en 16 años, que podremos hacer más o menos una balance entre Sí. 16 años, va a ser la cuarta reforma que hay en Claro. el cálculo de los haberes jubilatorios. Claro, 16 años, 4. Eso claro. habla por un lado, de cómo se cambian en términos institucionales las reglas de juego constantemente en relación a esta temática, y sobre todo también la imprevisibilidad que del propio Estado Ahí se le está. asigna Y bueno, mira, a los jubilados, le cuesta ¿no? entenderlo a vos, le cuesta entender a los abogados provisionales que se encargan de eso. Imagínate el jubilado que está en su casa, que gana poquísimo. Con cualquier fórmula gana poco. Sí. Y encima le encambian todo esto que nunca entiende bien cuánto es lo que va a cobrar. Sí, me imagino. en relación a eso, casi todas las reformas que se han hecho en el cálculo de haberes han sido para consolidar el ajuste previo que se le hizo al haber jubilatorio, Claro. ¿no? En este caso se termina solidificando el ajuste que se hizo en los primeros 2 meses de la administración Milei en relación a los haberes jubilatorios, que más o menos van a promediar un 25-30% en ese Claro, ajuste sí, de los haberes, que 27%. pareciera, lo decimos así con una liviandad, pero en términos reales es muchísima plata para lo que implica sobre la porción del total del ingreso de los jubilados. Les conviene con la inflación. En realidad, sí y no. Ah, ¿no? a ver. En cierta manera, digamos, él es, primero que, como digo, va a consolidar lo que ya perdieron. O sea, lo que perdieron, lo perdieron. Sí. Eso ya se lo ha absorbido. Digamos, el famoso, solventar el déficit fiscal mediante la licuación de los haberes jubilatorios, eso ya está. Lo que Claro, se no va a define ser de ahora retroactivo lo que perdieron, exacto, claro. lo que viene de ahora es para adelante. Y en cierta manera, cuando uno habla de que va a indexar los haberes jubilatorios a la inflación, lo hace en un esquema en el que hay inflación. Yo me imagino en el momento en que soñemos que existe una Argentina con estabilidad monetaria, Sí. fiscal, etcétera, y que no va a haber inflación, es decir, no van a tener los jubilados mayor participación te en el entiendo. ingreso. Claro. Con lo cual ahí creo que también hay una enorme dificultad en este cálculo. Claro. Por supuesto que está pensado para este momento transitorio. ahora, que va cambiando Estamos todos los hablando que meses la tuvimos 4 reformas en el cálculo de los haberes. Por eso también anteriormente también se pensaba en relación a cuál era la variación de la recaudación del ANSES. Sí. Que también fue la fórmula que aplicó Alberto Fernández, que también el mismo gobierno de Alberto Fernández, o sea, terminan suspendiendo la fórmula de Macri casi alrededor de un año, y también tuvo una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados de un 18-20% también en los haberes es una jubilatorios. problemática que tiene décadas Eterna, en Argentina. eterna. Pensemos que en los 90 también había líos similares a estos y nunca se pudo llegar a se una puede arreglar. Lo que pasa es que conformidad, ¿no? en los 90 además tuviste un cambio del sistema. Claro, ¿no? convertibilidad Claro. y todo eso. A FJP. Claro, y que después en 2008 se sacó y bueno, en definitiva el que termina perdiendo mucho acá son los jubilados que laburaron toda su vida y que bueno, terminan percibiendo algo que es Ahora muy menor, ¿no? le llegaría a 204.000 pesos más o menos. Sí, imagínate Más o menos. que en términos de generación estamos hablando todavía que son generaciones de argentinos que podían acceder a la casa propia. Imagínate si un jubilado tuviese que pagar un alquiler.
básicamente, y más los medicamentos, no podrían incluso ni comer. Claro. Pero creo que en cierta manera, Javi, lo que dice es interesante en relación a de cómo hay una problemática estructural, porque nuestro sistema previsional no es autosustentable ni autofinanciable, incluso bajo ese concepto de solidaridad que tiene el sistema nuestro en relación a lo que fue, por ejemplo, la experiencia de los 90, que era más de una capitalización individual. En cierta manera, es como que el Estado Nacional tiene que utilizar otro tipo de recursos del fisco para poder solventar los gastos. Bien. Que también te retrotrae otra gran discusión en relación a las moratorias previsionales que se han dado en los últimos años, incluso la famosa donde 3,5 millones de argentinos fueron incluidos dentro sin necesariamente haber hecho todos los años de aportes, que creo que es una discusión sumamente compleja, porque por supuesto todos los ciudadanos deberían tener un derecho en acceso universal a la tercera edad, no sé cuál será el nombre correcto técnicamente, pero creo que en cierta manera la atención termina siendo, ¿no?, de cómo yo te garantizo un derecho, pero a su vez cómo tengo la capacidad para solventarla, para esa erogación que tengo que hacer desde el Estado, ¿no? Bueno, ¿te acordás del tema de las amas de casa? Sí, también, bueno, fue un gran debate. Por supuesto que uno comprende también que detrás de eso hay un montón de años y de trabajo que no tuvieron la posibilidad de nunca hacerlo en blanco. Pero bueno, las dificultades aparecen en relación a esto y por supuesto que nadie puede negar la situación dramática que están viviendo los jubilados, que siempre tienen la menor capacidad de organización y la menor capacidad de resistencia, con lo cual termina siendo la variable de ajuste de casi todos los gobiernos. Con López Murphy en términos reales y con los demás gobiernos en términos nominales en relación a lo que hace, ¿no?, la inflación con la erosión del salario, ¿no? Bueno, y aparte es digamos la porción de los ingresos estatales que más se van es en el sistema previsional. Esa es una de las grandes complicaciones que tiene el Estado argentino, sobre todo desde los gobiernos nacionales, bueno, los gobiernos provinciales también, es que tiene un gasto público muy solidificado, que es muy difícil de tocar y terminan siendo bajo estas modalidades la que terminan siendo la licuadora del gasto, que en cierta manera, como vemos en el último tiempo, tanto Macri como Alberto y Milei han recaído en eso, ¿no? Sí, es lo que decíamos, ¿no?, recién, más allá del gobierno de turno, siempre, fíjate que siempre el tema de jubilados es una de las primeras preocupaciones. Sí, no hay forma de solucionarlo acá en Argentina. No, aparte por supuesto que me quedé sorprendida que en 16 años 4 reformas hubo. Sí, 4 reformas. Y pareciera que ninguna termina de cerrar. No, y creo que hay un gran debate también de cómo tiene que ser en el futuro la participación, digamos, en el ingreso del conjunto total de la economía, la participación de los jubilados en el ingreso del país. Con esta fórmula no estaría siendo considerada, es una trampa, ¿no? En cierta manera es, bueno, te vamos a indexar a inflación, bueno, ¿qué va a pasar en el momento en que no haya más inflación? No vamos a tener más aumento, es un interrogante que me hago, ¿no? Sí, y además ellos son los que nunca protestan. No, pero... Los jubilados, ¿viste? Nunca se manifiestan, nunca protestan. Pensando... Que acatan lo que les toca. Sí. ¿Pensás, Jere, de que la inflación, esto en 4 o 5 meses, la tendremos en un dígito, estaría, según Caputo, sin más controlada? ¿Qué intuís de lo que puede pasar? Porque esto va atado a un montón de otras variables, ¿no? Sí, no, ni hablar. En cierta manera lo que están demostrando algunas variables, lo que se está percibiendo, que sí hay una baja gradual, creo que no es tan significativa como vienen anunciando de la propia administración, de la inflación. Hay una baja de la inflación y hay una tendencia muy marcada hacia un dígito, eso te lo dicen casi todos los economistas que básicamente hacen trabajo de consultoría y de análisis. Perdón, pensemos que en un dígito estaba, no sé, en octubre, sí, del año pasado, septiembre. En octubre teníamos un dígito, claro. Digo, no sé cuál fue la máxima que tocó la administración Massa, pero no sé si llegó el doble, un 11, un 12. Un 12 me parece. 13% más, parece que fue no sé si fue en octubre, noviembre del año pasado. Alta. Sí, después de la... Sí. Fue la más alta. Sí, en cierta manera hay una tendencia clara a la baja de la inflación que todavía no se percibe, sobre todo porque los salarios incluso están muy atrasados en relación a la propia inflación. Claro, el ancla. Más allá de eso, claro, termina siendo también incluso... Todos los economistas te hablan de que, bueno, la inflación va a bajar, pero producto de la recesión que está teniendo la economía. Estaba justo viniendo, cuando venía camino hacia aquí, escuchando la radio, como de costumbre, como para ir siguiendo las noticias, y dentro de esa era la cuestión del pescado en Semana Santa. Claro. Y se hace una proyección de que vamos a tener una caída casi del 35% en el consumo, que sería la más alta en 50 años. Por supuesto que se debe a factores
muy diversos, entre todo, por supuesto, que el argentino en sí no tiene una cultura de consumo de pescado siempre aumenta muy para por esta debajo. fecha, fíjate que Sí, siempre es noticia el pescado. Ese era uno de los factores, Claro. entre especulación Siempre. y poca cultura y poco salario, Claro, no estamos se iba a dar acostumbrados a un comer. impacto que es mayor que incluso al del Rodrigazo, Sí. en relación a cómo ha sido el consumo de pescado en Semana Se ve de Santa. un 240%. No, la verdad es que no tengo idea porque pero soy es dentro muy- de esos argentinos que le gusta ir a pescar, pero no necesariamente comer. exacto. Pero en cierta manera, de cómo también el impacto en la recesión tiene un impacto directo también en la baja de los precios de los productos. Y va a O pasar as- lo mismo con los huevos de Pascua. Exactamente. Y creo que en cierta manera también siendo una forma muy complicada en términos sociales de cuál es el procedimiento que se utiliza, ¿no?, para la baja de precios, ¿no? Porque sabemos que en Argentina la inflación no es solamente un fenómeno monetario y la inflación que estamos viviendo ahora también tiene fenómenos inerciales, ¿no?, y de costos. Bueno, pero Problema- para un poco, no sé si era que lo citaba Milton Friedman Milley, pero que decía que la inflación era siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Sí, pero eso no es tan así. No, eso no es tan así, Claro. porque incluso lo desmiente su propio gurú económico, que es Cavallo, que cuando habla de que los empresarios estaban aumentando por encima de lo que había sido el aumento del tipo de cambio, y cuando el propio Caputo se reúne con los empresarios para decir que habían aumentado los precios como si hubiesen imaginado un dólar de 1.500, lo que está queriendo decir que, bueno, hay que sentarse también a negociar Claro. en el marco de un acuerdo de precios. No lo quiere Pasa que reconocer. decir acuerdo de precio en el En un lenguaje gobierno- Milley es sí, como... no quiero claro. reconocer, digamos, a alguien proveniente de la escuela austríaca, bueno, pero, Que digamos, el la mercado escuela se regula austríaca solo, made en Argentina pues, terminan, digamos, por el propio Algunas Cavallo excepciones. saliendo públicamente a salir a decir eso, ¿no? Sí. Y creo que es muy claro. Más allá de, bueno, que sí uno no puede negar que el gobierno ha tenido, en términos de mensaje político, un claro mensaje de decir, che, el déficit fiscal no se negocia, sea a costa de lo que sea a costa de 25%, que creo que incluso es más, de licuación de los salarios de los jubilados en 2 meses, sea a costa de lo que sea, el déficit fiscal por ahora no se negocia. Sí me parece interesante ver que aún así, tanto los niveles de adhesión del gobierno y las expectativas, en cuanto a expectativas, la gente sigue creyendo de que hay una luz al final del túnel, todavía. Y en cuanto a nivel de acompañamiento, es más o menos el esquema en relación a lo que fue el resultado del balotaje se sigue manteniendo en cuanto Más a o las menos porciones igual, que no tiene. cambió tanto Sí. todavía. Cierto es que Eso. son 100 y pico de días, ¿no? Y bueno, 100 días sí. y una semana, más Sí, o menos, ¿no? Sí. Sí, yo pensaba en esos famosos 100 días, que es lo que habla La luna tanto, de miel. sí, tanto Maquiavelo como incluso la historia política, o como nosotros siempre lo utilizamos como unidad de análisis. Y estaba pensando en las dificultades que ha tenido el gobierno, al menos en cuanto a la mayoría de los analistas podemos considerar como un logro de gestión. No ha tenido como un gran logro para mostrar. Sí, los economistas advierten que hay una necesidad de tener un mensaje en ese sentido, y creo que el primer gran desafío va a ser la salida del cepo, Sí. que en el razonamiento de Milei hay temores muy marcados en relación a eso, sobre lo que va a pasar sobre todo con la cosecha, con la liquidación de las cosechas, pero bueno, también la crítica que se hace, si estás teniendo el mismo razonamiento que tuvo Macri al irse, el que tuvo Alberto Fernández, y vos vas a tener el mismo razonamiento, Claro, cae en lo mismo. ¿cuál es la diferencia en que esté vos en el poder o no? Perdón, Sí. Mechi, hay un tema que me interesa mucho, que quiero saber tu opinión, porque se habla mucho de batalla cultural, que es un Sí. poco lo que este gobierno intenta cambiar, y lo vimos en el 24 de marzo, y lo hemos visto en el, Sí. El 8 de el marzo, 8M, sí. y creo que lo vemos a diario. Ahora ¿no? el 24, claro, el video. Permanentemente y en Sí. todo sentido, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo histórico, en el relato. ¿Qué te merita a vos cuando ves todo esto y que en definitiva decís, no sé, qué análisis hago de todo lo que veo? No, indudablemente hay una estrategia muy marcada, muy significativa, en cierta manera, en poner en pugna o en disputa a denominadores y sentidos que habían construido, habían sido parte de lo que nosotros consideramos, en el caso argentino, de la construcción de ese consenso democrático. De ese consenso democrático heredado de lo que fue la experiencia de Alfonsín en los 80, en donde incluso, con la participación de todas las fuerzas políticas y de los actores sociales involucrados, construyeron sentidos comunes que fueron compartidos. Sin lugar a dudas, Milei no forma parte de un fenómeno aislado, sino que también forma parte de un fenómeno global,
que creo que tiene características comunes, porque creo que la particularidad del caso de Milei es preguntarse siempre si es un fenómeno o si es un emergente social. ¿Qué estoy diciendo cuando para mí es más bien un emergente social? ¿Qué digo que es un emergente social? Es algo que ya estaba sedimentado en determinados segmentos de la población y terminan encarnándose en Milei esa expresión de lo que estaba ya sucediendo. Y creo que Milei supo interpretar, porque, por ejemplo, en términos de categorías de análisis, nosotros estuvimos hablando casi 8 años de la grieta. Sí. Pareciera que en 2 meses la grieta ya se esfumó y ahora es casta contra no casta, y los límites de esa casta sí, pero digamos ya se utiliza, digamos, sos casta o no sos casta, y esa línea de división la establece el propio presidente hoy, que creo que en cierta manera porque termina capitalizando ese emergente social que existe, y creo que sí hay una estrategia muy marcada en reconfigurar esos sentidos o esos valores socialmente aceptados, y hay en este aspecto creo que hay como una forma de transgresión y una rebeldía, pareciera una rebeldía media adolescente y peligrosa, pero aún así sí es como que se intenta modificar lo que es los umbrales de tolerancia entre lo decible y lo no decible. Y creo que había una enorme porción de la población que en cierta manera consideraba que la política no le hablaba a ellos, indudablemente que el lenguaje, que en cierta manera pasó, ¿no? En un momento hablamos de grieta y no grieta y era kirchnerismo, antikinerismo, pero eran políticos hablándose entre políticos. Y pasó mucho tiempo en que la gente, o nadie hablaba de la gente, o nadie se preocupaba de los problemas de la gente. Y creo que todo ese tipo de discursos terminan teniendo un entrecruzamiento con lo que termina expresando Milei, y por eso se ven los números actuales de los niveles de adhesión, al menos en el núcleo duro, que creo que es el gobierno a quien siempre intenta hablarle, como el caso también de Trump en Estados Unidos. Le hablan a su 30%, que es una minoría intensa, pero que los mantiene activos y le da ciertos patrones de estabilidad en el marco de la opinión pública, porque pensemos, Milei el único activo que tiene es la opinión pública, porque no tiene gobernadores, no tiene legisladores, solamente lo que tiene es el acompañamiento de la población parcial hoy. Sí, y piensa en el 2025 que, en términos de las próximas elecciones, digo, de medio término, que falta un montonazo. Falta un montonazo, no necesariamente esté pensando en una estrategia, pero sí tiene algo claro, que él no pierde porque no renueva bancas. Claro. En cuanto a lo que, en todo caso, lo que pueda incrementarse va a ser ganar. ¿Cuánto gana? Claro. Jere, quiero aprovecharte antes de que se nos acabe el tiempo, pero para que hablemos del otro punto, que era las Fuerzas Armadas, el uso, que también ha generado mucha polémica, el uso de las Fuerzas Armadas en casos específicos. Empezaría en Rosario, pero la idea es también, según la ministra de Seguridad, que también en todo el país, ¿no? A nivel país. Ha generado mucha polémica porque también ha generado muchas dudas, controversias. Supuestamente es un apoyo más logístico el que vendría a ser, pero genera como un ruido, ¿no? Esto. Sobre todo también genera ruido en el propio gobierno. Bueno, sí, Villarroel también, entre la vicepresidenta y la ministra de Seguridad hay disidencias. Que Villarroel lo dice con un mensaje con doble sentido, ¿no? Sí, como diciendo que las Fuerzas Armadas las utilizaron para combatir el terrorismo, cuestión en que, los años 70, como decíamos al principio, como dando un reinicio a lo que fue esa vieja mirada de la teoría de los dos demonios, que por supuesto particularmente no la considero válida. Más allá de eso, creo que exterioriza también la diferencia que existe en relación a la concepción, ¿no? Recordemos que algo de lo que se comentaba al inicio de la gestión Milei, que justamente Defensa y Seguridad iban a ir a Villarroel y no terminó yendo a Villarroel, claro, que ahí ya comenzó, ¿te acordás? O sea que escuché una nota ayer que alguien decía algo así como que Villarroel rompió dos máximas que en el mundo Milei son muy difíciles, o sea, como contradecirlo a Milei públicamente, claro, que lo hizo un par de veces, y agotarle la paciencia a Karina que no tiene. Claro, y me pareció interesante, ¿no? Y como que ha jugado fuerte. Habla mucho de que espera, pero digo, ¿va a ser algún contrapeso fuerte? ¿Considera que será un contrapeso fuerte Villarroel a Milei? Considero que particularmente a determinado fenómeno que hay como diría un núcleo muy duro dentro del espacio libertario, termina siendo en cierta manera el único cónclave ideológico y de representación desde esa ideología que tiene, digamos, los libertarios. Sobre todo pensando, ¿no?, en lo que fue, por ejemplo, el fenómeno Centurión, Gómez Centurión, que tienen un fuerte componente, ¿no?,
de representación en determinados segmentos sociales que nos sorprendió, digamos, en términos electorales, que sacó 4 o 5 puntos. Uno lo minimiza porque dice son 4 o 5 puntos, pero uno cuando lo traduce, digamos, cuando hace un análisis más fino, termina siendo un grupo ahí muy significativo. Bueno, lo que muchos hablan de partido militar. Claro, ¿no? y creo que Villarroel termina siendo la expresión de eso también, y en cierta manera termina siendo como la representación de determinados patrones ideológicos de determinado segmento histórico en el país, que responde a determinados poderes fácticos, pero además de poderes fácticos, a la cuestión más vinculada a quien proviene también del Estado, ¿no? Es una mujer de Estado, nos guste o no, en ese sentido, y está formada como tal. Su formación es en defensa, su formación en seguridad, y todo su grupo político está vinculado a lo que podría ser considerado una tecnocracia, ¿no? Por excelencia, que vendría a ser la defensa. Con lo cual creo que ahí es como una pata muy significativa de lo que es la actual administración. Y creo que también es proyectable en términos electorales también su figura. Nadie imaginó que iba a ser una performance tan importante, más allá que uno puede gustarle o no lo que dice, pero en el debate estuvo muy a la altura de las circunstancias, contra nada más y nada menos que el Chivo Rossi. Y en cierta manera que creo que tiene mucha legitimidad incluso en las propias filas de los libertarios. Y expresa también, ¿no?, en términos ideológicos, el sector más tradicional de esa, por ponerle una categoría derecha, que es una discusión también que hay, la cuestión de derecha e izquierda, siempre con algunos amigos lo discutimos, si termina siendo no. En Argentina nunca fue como se trabajó la representación política, nunca fue de ese lugar, pero más allá de eso, sí tiene que ver más con este aspecto nacionalista, conservador, en relación a la otra facción que es más cosmopolita y liberal, por ponerlo. Sí tienen algunos componentes en común, que es lo reaccionario, etcétera, pero sí creo que es una figura fundamental en este gobierno. Y creo que en relación, volviendo a lo de Rosario, lo que te hablan algunos actores muy vinculados a ese entorno es que más allá de existen enormes dificultades en relación a las jurisdicciones y sobre todo también a la cuestión de, por supuesto, lo legal y sobre todo la reglamentación de lo legal. Los procedimientos son muy, muy complejos y la verdad que las Fuerzas Armadas están muy limitadas para ese accionar. Pero bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con esto, es decir, como Estado estamos haciendo algo, nos estamos acompañando y transmitir mucho más desde lo emocional que desde lo racional, por ponerlo como una contraposición a decir, al impacto que genera la presencia de las fuerzas en ese lugar. Pero bueno, con enormes riesgos, sobre todo haciendo análisis de lo que han sido experiencias en otros países donde no realmente ha tenido positivo el resultado de la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de cuestiones. Yo creo también que el rosarino, perdón, Mechi, te estoy interrumpiendo, que el rosarino, y con esto cierro, debe pedir a gritos alguna solución. Por supuesto. Al margen del análisis que hagamos nosotros, y más sin minimizar la situación trágica y del enorme riesgo que implica convertirse en un estado narco. Sí, ¿no? ellos necesitan solución, de como sea y de dónde venga. Jere, bueno, se ¿cuánto nos le acabó el tiempo. Porque nos dio una clase. Sí. No, le agradezco, además, muy rico el café también que me dieron. Tomaste antes. Tomé antes. O sea que no tenés café. Me te estaba esperando. Mientas. Muy rico. Jere, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Siempre. Sí, la verdad que es un placer escucharlo. Jere es un monstruo. Sí. No sé, la veterana cuando toca, pasó muy chido. Cierto. Tocamos ahora el 9 de abril. 9 de abril. Bueno, ¿estaremos allí? Qué lindo eso. Sí. Hacemos una pausa nosotros.